Nos encontramos en las instalaciones del Senapred al sur de la Ciudad de México. Hoy tengo el gusto de platicar con el director general de este centro, el doctor Carlos Valdés González, a quien le agradezco muchísimo su tiempo y que nos puede explicar un poquito la importancia sobre todo del Senapred. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, sean bienvenidos a este Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y en efecto, en este centro es una institución técnico-científica cuyo objetivo principal es el salvaguardar la vida y los bienes de los mexicanos y mexicanas a través del conocimiento de los fenómenos tanto de origen natural como los de origen antrópico. Antrópico es cuando interviene la mano del ser humano. Entonces nuestra labor es esa, ¿no? El prevenir y a través de la prevención salvaguardar la vida y los bienes. Doctor, preguntarle también qué tipo de alianzas llevan a cabo y si las tienen con instituciones o con también algunas escuelas en la materia. Sí, claro que sí. De hecho, una de las razones o de las peticiones cuando se creó este centro, esto lo hizo el gobierno de Japón. ¿Por qué lo hizo el gobierno de Japón? Dándole un poco de antecedentes, porque en 1923, en un sismo importante en la ciudad de Tokio, México envió personal y envió recursos para apoyar al gobierno y a los japoneses en esa actividad. Cuando sucede el sismo del 85, inicialmente Japón envía gente para apoyar con el rescate, con evaluación de estructuras, pero también deciden el financiar la creación de un centro, en ese entonces solo con el enfoque de investigación relacionada con sismos. Y una de las condiciones que pusieron era estar cerca de una universidad importante. Por eso nos encontramos, técnicamente estamos dentro del campus de Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la alianza es muy importante, no solo con la UNAM, sino con todas aquellas instituciones, porque lo que nosotros obtenemos es el conocimiento de los fenómenos, y este se lleva a cabo, se investiga en universidades o en instituciones de educación superior, y lo que nosotros hacemos es, con ese conocimiento, el transformarlo y buscar la aplicación para el entendimiento de los fenómenos de origen natural y los fenómenos antrópicos. Entonces buscamos la alianza con universidades tanto públicas como privadas, en el intercambio de conocimientos, de actividades, de que puedan venir estudiantes a hacer labores de servicio social, en el que se comparta, porque además también muchos temas se convierten o son diversos para diferentes lugares. Cuando hablemos, no sé, por ejemplo, Sonora, ahí hay una serie de eventos que no son comunes, por ejemplo en Chiapas, y al hacer una alianza con ellos, pues entonces nos facilita también la intervención en la parte que tiene que ver ya con protección civil. Uno pensaría, doctor, que pues únicamente el Senapred está colaborando aquí en México, pero también tienen participación con otros países precisamente para la prevención de desastres. Es correcto, se ha ido generando vínculos de cooperación a través de lo que hacemos aquí. Hay varias herramientas muy importantes. Una de ellas es el Atlas Nacional de Riesgos. Nos funciona en este país y lo hemos compartido, por ejemplo, con Centroamérica y con el Caribe. ¿Por qué con ellos? Bueno, porque son vecinos, porque nos conviene a todos de esta región que no nos vaya mal en algún evento, y además también una de las cosas que observamos es que los fenómenos no siguen fronteras ni requieren de pasaportes ni visas para pasar de un otro lado. Entonces, en el caso de los huracanes o ciclones tropicales, las trayectorias que siguen tanto en la región del Atlántico como en el Pacífico pasan cerca de Centroamérica y pasan también en los costados de nuestro país. Entonces, el que no tengan ellos problemas porque conocen qué hacer o cuándo van a afectar, se generan estas alianzas. También compartimos otros fenómenos como son los sismos, como son los volcanes, y el intercambio del conocimiento pues se hace, mejoramos entonces también la capacidad de las actividades en relaciones exteriores de nuestro país, y no solo con ellos, sino también con otros países en Sudamérica, inclusive en otros lugares. Aprendemos, y una de las grandes ventajas de compartir lo que sí nos ha funcionado, pero también lo que no nos ha funcionado, porque entonces se evita que uno gaste tiempo y gaste recursos
en, no sé, haciendo evaluaciones o aplicando una tecnología que finalmente no resulta. Y creo que esas experiencias, al menos en este aspecto, en estos fenómenos, pues se comparten de una manera muy amplia y de hecho inicialmente la compartió primero México con Japón ayudando, después Japón ayudando a México y ahora este centro difundiendo esa información. Hay otro elemento, otra herramienta la llamaría yo, que es el técnico básico en gestión integral de riesgos. Esta palabra que es muy grande, es un curso en línea que consta de más de 450 horas de preparación sobre todo lo que tiene que ver con ahora en lugar de decirle protección civil, es la gestión integral de riesgos, y esto está disponible para nuestro país, es en forma gratuita, es en línea, y también se ha abierto a gente en el extranjero, y tenemos como 400 inscritos de otros países que toman el curso. Entonces creo que en este aspecto el compartir el conocimiento a final de cuentas pues, le resulta, pensamos nosotros, de beneficio a toda la humanidad. Nadie quiere pasar por lo que vivimos, por ejemplo, el año pasado, aspectos de los sismos, huracanes, volcanes, todo eso creo que nos va bien a toda la humanidad. En otras partes, pues sí, hay competencias económicas y otros aspectos, pero no en este. Acaba de decir algo muy importante, doctor, que tiene que ver con estas experiencias que nos otorgan otros países y que con eso podemos nutrir nosotros y fortalecer sobre todo el CENAPRED. Pero ¿cómo se encuentra México en materia de prevención, bueno, comparándolo ya con otros países? Creo que vamos bien, siempre hay mucho más terreno que cubrir. La protección civil en México surge a raíz de los sismos de los 85. En el 86 comienza a funcionar, llevamos 32, llevaremos 33 años en este tiempo, y el proceso es complicado porque también las cosas van cambiando, la población se va distribuyendo en otros lugares, necesitamos el extender ciudades, extender carreteras, obras, y también uno de los aspectos que queda claro, el cambio climático viene generando cosas que antes no se veían. No es que no se vieran huracanes antes, ahora los vemos de una manera más frecuente, con intensidades que antes no eran tan frecuentes, con una mayor regularidad. Para los que vivimos aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México lo vemos. Anteriormente lluvias importantes, se hablaba de lluvias que tenían periodos de retorno de 20, 50 años, 100 años, y ahora estas se repiten cada año o inclusive se repiten varias veces durante un mes. Entonces ahí viene otro proceso de adaptación. ¿Cuál es la meta a la que queremos llegar? Es una meta de 0 víctimas, 0 daños. La pregunta es, ¿lo podemos lograr? Nosotros creemos que sí, pero requiere entonces de la participación no solo de los gobiernos. Esto hay que entenderlo como tareas en donde los gobiernos, en los 3 órdenes de gobierno, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno a nivel municipal, hay que intervenir, pero también la gente. ¿En qué sentido? Puede haber muchas recomendaciones, muchas medidas de preparación o de prevención, hablemos en particular de los sismos, pero si yo en mi casa, con mi familia, no las hago, pues no va a haber un gobierno que tenga la capacidad de ir casa por casa capacitándome, y además yo puedo decir no lo quiero. Entonces requiere de que todo el mundo entendamos que el conocer qué hacer en caso de sismos, el conocer en dónde está nuestra vivienda, si nuestra vivienda requiere de un fortalecimiento o de una reparación, que eso es necesario, pero que tenemos que trabajar todos en conjunto. Un solo gobierno no lo podría, ni siquiera el gobierno mexicano, y tampoco en otros países. ¿Por qué? Porque vemos que fenómenos importantes como fue este gran sismo y tsunami en Japón los afectó, y los afectó de una manera en donde hubo también un problema a nivel mundial, ¿no? Con la radiación que se liberó en la planta de Fukushima, por ejemplo. Entonces uno pensaría que Japón, una sociedad en donde los sismos son comunes, los tsunamis también, habría desarrollado todas estas medidas, y la respuesta es no es fácil, no es complicado. Por eso las alianzas entre países son muy importantes, y nosotros creo que venimos avanzando en algunos aspectos, nos voltean a ver como un ejemplo, y lo hemos venido haciendo porque la posición geográfica de México en los fenómenos hidrometeorológicos nos pone en una situación más vulnerable. Tenemos ciclones tropicales, huracanes,
tanto del lado del Pacífico como del Atlántico, y tenemos al menos 30 cada año. Entonces, cada año se repiten las cosas. A fuerza de estos ejercicios venimos siendo más conscientes y aprendiendo. Los otros son un poco más complicados, son los geológicos, hablemos de erupciones volcánicas o hablemos de sismos, esos que bueno que no se repiten de manera tan frecuente, pero se nos van olvidando, ¿no? ¿Cómo hacer que no se nos olvide lo que vivimos hace 32, 33 años? Porque eventualmente lo que sí conocemos es que estos fenómenos continuarán ocurriendo, ¿no? Sí. Eso es parte, es un elemento común, es normal que tiemble y que haya erupciones y que se generen huracanes. Lo que nunca debe de ser normal ni común es que estos se conviertan en desastres, porque ahí intervenimos los seres humanos. Parte fundamental, obviamente, del trabajo que realiza el CENAPRED es contar con tecnología, con datos en tiempo real para conocer de todos estos factores que están afectando México. Doctor, ¿qué nos puede explicar un poquito lo que estamos viendo en este momento? Sí, lo que estamos viendo aquí arriba, lo comentamos hace unos minutos, es esta herramienta del Atlas Nacional de Riesgos. El Atlas, la gente a veces lo entiende como una colección de mapas. En realidad esto es una plataforma interactiva en donde uno puede actuar. Sí está un mapa, sí está el país, y podemos ver varios aspectos. Lo que estamos observando nosotros es la República Mexicana, podemos observar ahí los volcanes que están activos, inclusive podemos ver el de Guatemala, el volcán de fuego, pero estamos viendo nosotros en México el volcán de fuego en Colima y el Popocatépetl. Las líneas azules representan líneas de vientos para el día de hoy, hacia dónde estarían yéndose los vientos, y eso es importante porque con este volcán, por ejemplo en marzo, los vientos llevaban la ceniza que estuvo generando el volcán de fuego, que había tenido una actividad en marzo, hacia ya nuestro país, hacia la región de Tapachula, y habría que tomar acciones. Podemos nosotros cambiar y señalar otros aspectos, pero una de las cosas que voy a hacer es el tomar esta herramienta y seleccionar un pequeño círculo en este lugar. Estamos seleccionando esa región, es un radio de 55 kilómetros, y lo que nos aparece del lado izquierdo es la distribución de cuál es la población expuesta en ese círculo que mostramos. Son 1.358.698 personas. Los separa en hombres, mujeres, menores de 12 años, niños y niñas, mayores de 60 años. Hay 113.666 también separados. ¿Por qué es importante esto? Porque los adultos y los niños son considerados como población vulnerable. Si estuviéramos pensando nosotros en una cuestión, por ejemplo, de emisión de ceniza en ese lugar, son la población que habría que proteger. Entonces tenemos una idea de cuántas personas, cuántos miles de personas lo podemos hacer. Aquí se va reciclando entre las imágenes del volcán. Ahorita va a regresar a poner la tabla de información, y también tenemos nosotros ubicados ahí el número de viviendas que hay en ese lugar, el número de centros de salud, que serían hospitales, clínicas, el número de escuelas, el número de gasolinerías, el número de bancos. No se termina de cambiar, cuando queremos que lo hagan no lo hace. Nos da, por ejemplo, inclusive el número de lenguas indígenas nacionales que se hablan en ese lugar. Ese es un tema importante porque nuestro país, ahí está ya de nuevo, podemos ver el número de aeropuertos, supermercados, hoteles, bancos, gasolinerías, presas, unidades pecuarias. No es nada más ganado, sino son unidades en donde hay cantidad de ganado, colonias y por ejemplo la parte de las lenguas indígenas. Ya hablábamos de las lenguas indígenas porque nuestro país tiene una diversidad muy importante cultural. Tenemos cerca de 66 lenguas indígenas nacionales y más de 350 variantes, y es importante el que la información se trate de transmitir en la lengua nativa. Hay muchas personas que el castellano, el español, o no lo hablan o no lo entienden bien, y lo importante es en estos eventos dar la información de manera correcta. Muy bien, pues ya con esto también tenemos todo el panorama de lo que implican todos estos fenómenos aquí en México, y pues vamos a seguir con este recorrido para que nos siga explicando de esta tecnología. Y nada más mencionar que esto es de acceso libre. Esta es una herramienta en donde la gente puede entrar y revisar, podemos hacer un zoom, muchas cosas que ahorita no terminaríamos de explicar, pero está disponible no solo para tomadores de decisiones, no solo para autoridades, sino para quien quiera conocer fenómenos en particular. Y este es un aplicativo, hay varios más aplicativos que son herramientas utilizando la tecnología disponible y útil.
¿En qué página estaría disponible toda esta Estaría información? en la página de www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx. Pero si lo buscan como Atlas Nacional de Riesgos en una plataforma como Google, los va a llevar a la dirección. Nos habla muy bien de todos estos aspectos tecnológicos, de todas las investigaciones que está haciendo el Senapred, pero hay una parte muy importante y crucial que tiene que ver, doctor, con la prevención de la población, ¿no? La parte que juega la población para atender también las indicaciones de las autoridades. ¿Qué le diría a la población en caso de cualquier uno de estos factores, de estos fenómenos, para que todo se lleve siempre en calma y atendiendo sobre todo a las indicaciones? Sí, primero hay que reconocer que nuestro país está sujeto a una cantidad de fenómenos muy importantes, como ya los mencionamos, entre ellos los sismos, los volcanes, los huracanes, ahora hay hundimientos, agrietamientos, y estos fenómenos tienen un origen, conocemos de alguna manera las causas y la regularidad con la que se presentan. Entonces debemos nosotros de estar prevenidos y preparados. Aquella gente que viva cerca, por ejemplo, de un río, igual el río está a 30 metros de distancia, pero lo que hay que observar es que en épocas de lluvia muy intensa, en el paso de alguna tormenta tropical, lo que va a hacer es va a haber una gran cantidad de lluvia y ese río va a crecer, y que lo adecuado es el tener ubicado ya un sitio a donde me debo de ir yo, alejarme del río, una parte alta, cuando empiece a llover, y no esperarme hasta que el agua comience a acercarse. Entonces, el conocer el fenómeno, el conocer qué hacer, también la gente que vive cerca de un volcán, el saber qué hacer cuando el volcán comienza a lanzar ceniza, qué es lo que debo de hacer. Aquí dimos algunas indicaciones, por ejemplo, cubrir depósitos de agua, el establecer cuáles son los albergues, cuáles son las rutas de evacuación, conocerlas de antemano. En el caso de sismos, tenemos una alerta sísmica que funciona en diferentes ciudades en el país, pero lo que tenemos que hacer es llevar a cabo simulacros, porque esta alerta nos da al menos unos cuantos 50 segundos de anticipación, y en otros casos, como el 19 de septiembre del año pasado, el sismo estaba tan cercano a la Ciudad de México en donde la alerta no tuvo la oportunidad de avisar antes de que llegaran las ondas sísmicas. Entonces tenemos nosotros que ubicar cuáles son las zonas seguras, ya sea que escuchemos la alerta o que empiece el movimiento sísmico, para ubicarnos dentro de nuestra casa, dentro de un edificio de oficinas, dentro del lugar de que trabajamos, el revisar, el conocer cuándo fue construida la casa, si fue construida la casa o el edificio antes de 1986, quiere decir que no utilizó el reglamento más actual. Entonces preguntar, el revisar qué se debería de hacer, por ejemplo libreros, si esto fuera un librero, es un librero muy alto y si está suelto, cómo afianzarlos, lo mismo con las televisiones, el tener una mochila de emergencia en donde tenemos nosotros ahí que tener comida para unos 4 días, de preferencia comida enlatada que se pueda abrir de manera fácil ahora con estos sistemas, porque si no tenemos el abrelatas no lo vamos a poder abrir, tener agua, tener información de la familia. Ahora podemos utilizar estos pequeños dispositivos. Yo dejé por algún lugar mi USB. En un USB podemos fotografiar toda la información importante, las credenciales, las actas de nacimiento, papeles importantes de la casa o de los vehículos, y guardarlos en este dispositivo. El tener un pequeño botiquín, el tener también una frazada, el tener un impermeable, el tener fotografías de los miembros de la familia y de las mascotas. Si nos falta alguien, es más fácil con la fotografía decir se me perdió mi mascota, que tratar de describir un perrito o un gato va a estar complicado. El tener los teléfonos, el tener por supuesto una linterna con baterías, el tener un radio con baterías para poder escuchar información y que la gente sepa en dónde está. Si tenemos niños pequeños, el pedirle que guarden un juguete en ese lugar, porque si nos ven alterados, ellos se van a alterar y entonces el juguete nos va a ayudar a calmarse. Entonces saber en dónde está y llevar a cabo estos simulacros. Y la sugerencia sería también cambiar los simulacros durante el día, en la noche, hacerlos un poco más complejos. ¿Qué pasa si está lloviendo ahora que estamos en época de lluvia? El lugar afuera que esté libre de cables, que esté libre de elementos que puedan caer. Entonces es conocer el fenómeno, conocer qué hacer. Hay mucha información en la página del Senapred, le llamamos infografías, de una forma muy simple para poder informar, y también pues acercarse a las autoridades de protección civil y preguntarles
qué se debería de hacer ante un fenómeno en particular. Entonces, la prevención es el elemento importante, es la parte que lleva nuestro Centro Nacional de Prevención de Desastres. Si le apostamos a la prevención, entonces cuando sucedan estos eventos nos va a ir bien, nos va a ir mucho mejor. Pues le agradezco mucho, doctor Carlos Valdés González, que nos haya recibido aquí en el CENAPRED para informarnos de todo esto y también pues prevenirnos ante tales fenómenos. Muchísimas gracias, director general del CENAPRED. Gracias a ustedes.